sí, es un... Tenemos ahora esta mesa de experiencias, de comunicaciones que Jesús Úbeda va a coordinar y que es con la pretensión de concretar toda la reflexión que venimos haciendo y desde esa experiencia práctica que nos permita el debate, la intercomunicación entre nosotros y el tratar de abrir luz y campo de actuación por nuestra parte, en el ámbito, lógicamente, del primer anuncio. Así que muchas gracias a los que componéis la mesa y bueno, os escuchamos. Antes de empezar, quería presentaros, porque algunos preguntáis, decir, ¿pero qué es esto? ¿La comisión de qué? ¿Qué hay dentro de la comisión? Bueno, pues lo voy a mostrar rápidamente, porque en la página web de la Conferencia Episcopal, la tenéis ahí, si pincháis en comisiones, no hay conexión a internet, muy bien, eso va bien. No, estoy... Voy a salir aquí. Y aquí tenemos las distintas comisiones que se han reestructurado no hace mucho. Por eso hay un pequeño jaleo porque cambiaron. Nuestra comisión está aquí: evangelización, catequesis y catecumenado. Así se llama la comisión. Los miembros, el presidente es Monseñor Don José Rico Pavés, el obispo de Asidonia Jerez, y luego los miembros obispos de las distintas áreas. Se llaman áreas. Voy a pinchar, aquí tenéis este enlace, es muy importante porque es el enlace directo de la página de la comisión, que tiene una página propia. Y ahí hay materiales, hay muchas cosas. Entonces aquí tenéis las distintas áreas: iniciación cristiana, catecumenado, pastoral bíblica, pastoral y catequesis para personas con discapacidad, está Monseñor Romá, piedad popular, santuarios y peregrinaciones, primer anuncio, publicaciones y vicarios episcopales. Todo eso forma parte de la comisión. Y aquí, ya lo digo como yo soy el director del área de primer anuncio, con el obispo don Amadeo, y dentro de esta página, si vais a documentos, al final hay una cosa que pone documento marco. Este es un documento que ha hecho el área de primer anuncio para intentar aclarar conceptos, aparte del libro de don Juan Carlos Carvajal, que ayudará mucho. Esto es un trabajo que se hizo con nuestro querido Tony Badel, que fue el primer obispo del área de primer anuncio. Un trabajo precioso entre todos los miembros del área. Lo dejo ahí para que simplemente como información. Bien. Antes de dar paso a la mesa, voy a decir dos palabras, ¿no?, muy sencillas de por qué un área de primer anuncio en la Conferencia Episcopal, ¿no? ¿Cómo nace esta área, ¿no?, en el sentido de la conferencia? Esto es simplemente un intento de poner los elementos de un proceso de evangelización, ¿no? Pero evidentemente pues se puede matizar y todo, pero yo, para decir sintéticamente la razón por la que nace el área, me sirve. ¿Dónde comienza todo esto? Pues siempre comienza con el testimonio de vida, y pongo ahí sujeto comunitario, porque no somos francotiradores, ¿no? Formamos parte de un sujeto comunitario que es el que siempre evangeliza. Siempre dentro, ¿no?, de este sujeto, cada uno de nosotros individualmente, ¿no?, El problema es que de repente saltamos a itinerario de iniciación cristiana. Esto normalmente en nuestros procesos de evangelización. Más o menos un testimonio de vida, venga, empieza la catequesis. Pero ahí hay un hueco bastante grande. Bueno, evidentemente después harían los sacramentos de iniciación cristiana. Pero ahí faltan elementos que son indispensables para que este proceso de evangelización
sea completo y, por tanto, en este sentido, sea fecundo. Aparece el primer anuncio, ¿no? Y no vamos a entrar ahora, pero vais a escuchar algunos testimonios. O sea, un precatecumenado que acompaña este primer anuncio y la primera fe o fe y primera conversión. Sin estos elementos verificados en la experiencia, nuestros itinerarios de iniciación cristiana son parciales, se quedan cortos. Por eso la necesidad de poner en marcha, y por eso también la Comisión de Laicos reconoce este factor del primer anuncio como uno de sus itinerarios. Y este año y el año que viene estamos también trabajando con la Comisión de Laicos toda la cuestión del primer anuncio, lo cual está siendo una cosa muy interesante también. Esto ya no nos tocaría directamente a nosotros, pero evidentemente después tendría que haber un discipulado, que eso también brilla por su ausencia, que tiene que ver con la misión, y la unidad entre fe y cultura, entre fe y vida. Si la fe no tiene una incidencia en la cultura, no se puede convertir en testimonio de vida. Esto es, y como veis, si falta alguno de estos elementos en el plan de evangelización, en el proceso, pues entendemos que falta algo esencial. Bien, os quiero presentar a Bruno Berchez, que es párroco de 3 parroquias de aquí, del barrio de Gracia, de Barcelona. Es el delegado de Anuncio e Iniciación Cristiana de aquí de Barcelona y miembro del área de Primer Anuncio, junto con, aquí están José Antonio Cano, está Clara Arza, que es la delegada de Anuncio de Bilbao, y luego está Teresa Valero, que no está hoy, pero mañana vendrá, estuvo ayer, que es la delegada de evangelización de Solsona. Él es el que va a dirigir un poco, los conoce, evidentemente hemos pedido ayuda a los autóctonos. ¿Por qué? Porque estaban aquí, era más fácil, ¿no? Y yo le doy la palabra ahora a Bruno. Recordad que siempre tendremos después un momento de preguntas a los 3, porque él también nos va a ofrecer también su experiencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, cuando me pidió pues Jesús algunos testimonios, pues bueno, yo pensé en gente muy querida, gente cercana que ha hecho procesos de conversión y de primer anuncio, ¿no? Y bueno, pues pensé en ellos, ¿no? De hecho, había venido una señora a mi parroquia, al final no ha podido, y pobre Marc, que es un crack, ha venido esta mañana no sabía que vendría aquí porque se lo he pedido hasta mediodía. Pero el hecho es que están aquí, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante no es tanto a lo mejor ahora que nos quedemos exactamente con lo que sucedió, con que si alfa, que si no alfa, que si no sé qué, sino es un poco las constantes, especialmente en el ámbito de la Iglesia, ¿no? Que han posibilitado, ¿no? Que han propiciado pues que ellos ahora sean, pues eso, unos cristianos maduros, ¿no? Y Marc, como veis, pues viste así siempre, no viste hoy, sino que es fraile capuchino, ¿no? Y Ana, pues eso, es una joven católica, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, no? Y cómo la Iglesia ha estado en ese proceso, ¿no? Yo creo que lo interesante es un poco esto, ¿no? Entonces, dais un poco de miedo, están un poco asustados, pero sois buena gente, ¿a que sí? Sí, son buena gente, Ana, no pasa. Nada, pues, nada, empezaríamos contigo, Marc, un poco, ¿no? Saber, bueno, pues cómo fue tu experiencia de primer anuncio, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos años hace eso ya? 2014, ha llovido mucho. Bueno, Mosén Bruno es especialista en primer anuncio porque esta mañana yo no sabía que acabaría aquí, o sea que... No, es broma, pero... Bueno, a ver, simplemente compartir rápidamente que al final uno, ¿no? Pues como joven del siglo XXI, por decir, pues uno a veces está un poco perdido, ¿no? Y al final yo me encuentro con un grupo de gente, en este caso en concreto fue mis amigos del grupo de teatro de la universidad y pues a través simplemente de una invitación de María Pérez, que ahora es monja del Verbo Encarnado precisamente, que a todo el grupo nos da un flyer de estos, de un folleto, un flyer, sí, es vocabulario así, y entonces que pone
cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y en concreto eran los cursos alfa, que ahora yo ya sé de qué va todo, pero en ese momento es como, bueno, pues voy a volver a darle una oportunidad a Dios, no sé, porque qué es el sentido de la vida y sabes que se va a hablar de Dios, de la fe, pero la amistad, yo creo que la amistad con, en este caso María y el grupo de teatro, pues te lleva allí. Y a ver, lo que pasó ahí luego ya es todo, es que en el fondo es un poco inexplicable, porque uno, bueno, en el fondo abre su corazón otra vez a ver si Dios existe, y siempre hay coincidencias en que estás en un momento en que, pues es verdad, un poco crítico en tu vida, y claro, es que luego a partir de ahí ya es historia, ¿no? Pero realmente fue esta invitación en la delegación de jóvenes que se hizo el curso alfa, unas cenas donde te reúnes primero en una mesa para cenar, conoces a gente diferente y luego hay una pequeña charla y luego hay un debate. En el fondo yo tengo un gran recuerdo de ser un sitio donde uno puede como compartir sus experiencias y hablar de ciertas cosas en profundidad que en otros sitios en el mundo, por decir, no puedes, ¿no? Y bueno, no sé si esto... Sí, y poco, sí, ¿qué es lo que pregúntame. te ayudó de esa experiencia, ¿no? Porque se acabó, pero tú continuaste, ¿no? Vinculado. Sí, bueno, lo que he dicho de la amistad, clarísimamente la amistad, es decir, seguro que yo recuerdo etapas de mi vida de mucha soledad, o sea, como hay mucha alienación hoy en día. Ahora le pongo palabras así muy eruditas, pero son así, o sea, la soledad, pues la tecnología, la búsqueda de una especie de éxito profesional, de tener que ser alguien, y en el fondo encontrarse en un entorno, para empezar, donde no te van a atacar. Eso ya es una cosa muy importante, o sea, es como te acogen, la acogida, esa acogida, y la amistad, y bueno, en el fondo a través de la amistad, pues yo creo que se te va abriendo el corazón, o en el fondo es que es Dios el que lo hace, ¿no? A veces piensas si eres tú o si es Dios el que lo hace, pero bueno, mantienes ese grupo, que de hecho seguimos teniendo un grupo de amigos desde el grupo Alfa en 2014. No sé si la respuesta ¿Qué es hacíais la después? amistad. ¿Qué Sí. hicisteis después de Alfa? ¿Cómo continuaste tu inicio de vida de fe? Pues mira, después de Alfa, bueno, recuerdo ir a encuentros en la delegación de jóvenes, adoraciones. Fuimos a TG una vez, que también fue muy importante para mí. Y luego, pues, como un deseo de estar en esos entornos de iglesia, de comunidad. En el fondo es de comunidad. Y luego, claro, ya sí que luego en mi vida más personal, yo había acabado de estudiar, no tenía trabajo, me fui a Londres a trabajar de camarero, pero ya Dios está en tu vida y en el fondo eso no se va, ya te ha cambiado la mirada, ¿no? Y bueno, es verdad que luego van pasando cosas, luego a través de Bruno también, pues, y propuestas que él tenía, ¿no? Pues me acabé yendo a Estados Unidos en una misión de evangelización para adolescentes. Sí, es como que tu entorno siempre acaba buscando entornos de iglesia, de fe, porque en Londres también buscaba yo grupos, en ese caso ya pues más de profesionales, de compartir la fe con jóvenes, luego lo de Estados Unidos, luego cuando volví aquí pues lo mismo, sigue siendo la delegación, en Girona, que yo soy de Girona, pues también buscas como núcleos donde alimentar tu fe. Lógicamente tu vida de oración se va desarrollando, es una montaña rusa, pero... ¿Y qué cosas te han ayudado de la iglesia y qué cosas no? En este proceso, Uf, qué pregunta. Qué difícil. actitudes o cosas que no te ayudaron en su momento y otras en cambio que sí, Bueno, pues sinceramente yo sí que pienso que hay un aspecto que a mí no me ayudaba de niño y adolescente, creo, que es, yo lo digo, lo comparto, una experiencia personal, ¿eh? Esto por favor que no, pero es una vivencia de la fe
excesivamente formal, como normativa, es decir, ojo que lo que digo, cuando uno está dentro de la fe, en una relación íntima con el Señor, todo cobra luz, los mandamientos, los preceptos, por decirlos, las recomendaciones, los consejos evangélicos, ahora pongo todos estos nombres que suenan tan bien, pero es esa una rigidez, yo diría una rigidez, y una rigidez seguramente que a mí me frenaba, era un obstáculo para mí, en el entorno en el que yo me movía, de niño, de adolescente, no veía algo que no. Pero bueno, eso es mi experiencia. Sí que es verdad que yo, cuando fui a la delegación de jóvenes, recuerdo, fue para mí un testimonio ver un entorno de iglesia, pues decir, de movimientos, muchos movimientos, diferentes realidades, carismas, es decir, donde hay expresiones de la fe diferentes. Yo pienso que eso es algo que no sé, me abrió el corazón a pensar, Dios no es como me lo han explicado, sinceramente, sí. Vale, si quieres, ahora antes de pasar con Ana. Sí, porque ya me enrollo mucho. No, pero poco, claro, ahora eres capuchino, ¿no? Sí. O no, va, eso seguirá en segunda parte. Vale. Ana, pues, bueno, un poco para la misma pregunta también, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de primer anuncio y luego, pues, tu experiencia con la iglesia, ¿no? Como desde pequeña. Vale. Mi experiencia con la iglesia desde pequeña es nula. Es decir, yo vengo de una familia que mis padres sí que fueron recibieron formación religiosa, se podría decir, pero, los dos están bautizados, hicieron la comunión, la confirmación, se casaron por la iglesia por presión familiar, pero mi padre quizá sí que diría que cree en Dios, pero no es practicante, y mi madre no le llamaría anti-iglesia ahora mismo, pero sí, yo fui a un colegio público y hice ética y historia de las religiones. Yo no tenía ningún tipo de formación y para mí la gente creyente era un mundo paralelo al mío que no entendía. Y bueno, sí que es verdad que de pequeña, quizá por cómo soy, al final como Dios me ha hecho y cómo considero que me ha ido cuidando, pues sí que había en mí mucho deseo de hacer el bien, o era un poco moralista, sin ningún tipo de formación, pero que está bien, que está mal, mucho sentido de justicia, mucha sensibilidad ante el sufrimiento y frustración, y quizá preguntas como bastante profundas ya de pequeña que en casa pues evidentemente no se respondían con Dios, y después se van dando pues preguntas que surgen en mí, y mi primer contacto, para mí fue Jesús. Primero unos valores que me explicaban en ética. Yo crecí en un pueblo en el Pirineo catalán y en ese momento todo el mundo hacía religión católica por tradición, y solo hacíamos ética, historia de religiones, yo y el niño musulmán de mi curso. Entonces sí que hubo unos años que habían profesoras implicadas, y en historia de religiones tocamos la religión cristiana, y para mí fue la única que realmente me inspiraba alguna cosa y tenía sentido, un Dios que se hace hombre y que va a buscar al que sufre, y que va a buscar al que quizá los demás no le darían ninguna oportunidad más. También se junta que había como una curiosidad, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa por Semana Santa, ahora ya en TV3 no se ponen películas de Jesús, pero cuando yo era pequeña sí, y yo volvía de esquiar y me las miraba todas, y entonces era fascinación ante Jesús. Pero yo le preguntaba a mi madre quién era Jesús, y ella me decía un revolucionario, pero no es Dios, y se quedaba ahí. Después vino, sí que es verdad que mi abuela, que vivía aquí en Barcelona, me llevaba a las iglesias, y había como, me gustaba ir con ella a la iglesia, no a misa, no íbamos a misa, pero sí que recuerdo el que ella aún vivía un respeto hacia la iglesia aunque no practicara.
Y después, por ciertas situaciones duras en mi vida, un bullying en primero de la ESO, etcétera, se van gestando como preguntas en mí del sentido de la vida y también de la existencia o no existencia de Dios, ¿no? Y bueno, paralelo a esto, la gente de Barcelona veranea donde yo crecí y coincido con una familia que los hijos hacen el mismo deporte que yo en verano y son el chico que tenía mi edad, pues vamos creciendo, nos vamos viendo cada verano hasta que seguramente en un momento se produce un enamoramiento. Yo veía en él cosas que me llamaban la atención, una educación, una preocupación por la familia, una atención a los demás, una humildad, un no querer llamar la atención que no veía en otras personas y que podía hablar con él de cosas que para mí tenían importancia, ¿no? Aún así, pues esta persona para mí era no un extraterrestre, pero lo más próximo, porque yo no entendía absolutamente nada de lo que me decía cuando lo contaba en casa a mis padres. Ana, pero que es muy buen chico, sí, pero lejos. Y bueno, surge una relación de amistad primero, nos vamos viendo, es una constante, en una época de sufrimiento es como un regalo realmente que se me da cada verano, volver a coincidir. Y a los 21 decidimos empezar un noviazgo bastante duro porque nuestras familias no estaban muy contentas. Y a partir de ahí, bueno, pues fue duro porque yo soy una persona muy racional. A mí no me gusta que me impongan las cosas. Mossèn Bruno lo ha sufrido. Y bueno, sí que es verdad que todas esas preguntas que de alguna manera estaban dormidas, ¿no? por muchas cruces que se iban dando en mi vida, pues en esta relación se vuelven a despertar, viendo pues la esperanza que él tenía en vivir la vida, la paz con la que conseguía vivir muchas cosas que para mí era imposible, ya solo ver cosas como la muerte o la enfermedad de forma completamente distinta, pero que a mí me hacían entrar como un poco en un shock, ¿no? Porque lo que él me podía expresar tenía sentido, pero lo que yo había recibido también. Esta relación terminó porque fue una colisión de dos mundos muy complicada. Y entonces, ahora, viéndolo con distancia, seguramente se mezclaron. Normalmente las intenciones no son siempre puras. Se mezcló la curiosidad con el qué pasaría si yo me hubiera acercado un poco más a su mundo, ¿no? Pero también la curiosidad de estoy hecha un lío. Entonces, en mi caso, me planteé un día. Yo era entrenadora de tenis hasta hace poco y me dedicaba al mundo del deporte y sabía que uno de los niños que tenía era católico y me planteé, les pedí a sus padres si me resolverían algunas dudas. Fui a hablar con ellos, me mandaron a un movimiento de Barcelona y para mí los movimientos eran sectas. Fui y dije, no vuelvo, y entonces pregunté, ¿hay alguna cosa como más neutra a la que pueda ir, que no me siente tan fuera de lugar, que me permitan también conocer a Jesús, pero sin entrar ya en temas que quizá dice la Iglesia y que yo me pongo, que me enfado, etcétera? Y me pasaron el número de Héctor de Arriba, que trabaja en la delegación de Juventud con Mossèn Bruno. Y total que dije, yo sí que es verdad que problemas para pedir ayuda y preguntar no tengo. Buscado, a mí no fue ninguna invitación, fue el deseo de buscar y de llegar a una conclusión. Entonces, yo también llegué a las cenas alfa, pero llegué al final de las cenas alfa, hice las cenas beta y ahí en esa delegación yo comparto totalmente lo de Marc. Para mí fue un regalo y yo sé que el Señor es que más me conoce, el que más me conocía, y seguramente si yo me hubiera quedado en la experiencia de ir a buscar información en este movimiento, pues por cómo era mi momento no hubiera seguido adelante. Entonces yo llego a la delegación de Juventud, conozco a Héctor,
conozco a Mosén Bruno. La primera cena me acuerdo que llegué y que estaba llamando a mi mejor amiga y me decía, Ana, ¿estás loca? Pero porque sí que es verdad que siempre he ido como un poco a contracorriente en mi entorno y me decía, no me sorprende mucho porque ya te conozco, pero piénsatelo bien. Pero tuve. Total, que entré y el acogimiento, el ver gente de tantas realidades de la iglesia, gente de tantas... También yo lo diré, o sea, yo asociaba una práctica religiosa más bien fervorosa a una cierta clase social y a un cierto pensamiento. Entonces, y eso a mí me echaba mucho para atrás. Y ahí vi gente de todas partes. Gente parecida a mí, gente que venía de familias no creyentes, gente que estaba buscando simplemente, gente del Opus Dei, gente de los Kikos, gente de Acción Católica, gente, o sea, realmente se abría un mundo y solo me enriquecía y quería más. Y empecé a hablar con Mosén Bruno y ahí yo creo que fue algo clave. O sea, ahora mis mejores amigos son gente que, y mis mejores amigas sobre todo, son gente que conocí en la delegación. Mi padrino y mi madrina de bautizo, comunión y confirmación, también los conocí allí. Y ayuda. Bueno, bien. Jesús, ¿qué más les preguntamos? Bueno, a lo mejor es verdad que bueno, que ya hizo el proceso de... Y una cosilla así. Sí. Una de las cosas que ayuda a entender el proceso de iniciación cristiana, ¿no? en un marco más amplio. Esto es una cosa de don José, ¿no? Que lo acuñó en la diócesis siendo obispo auxiliar, y él nos insistía muchísimo en que la iniciación cristiana o se vive en clave vocacional, es decir, como, o sea, él decía, ¿no? ¿Cuándo termina la iniciación cristiana? ¿No? Y siempre ponía este hito, ¿no? Cuando una persona delante de Dios, o sea, un joven, ¿no? Delante de Dios con el corazón abandonado, ¿no? Sabiendo que tu Padre quiere lo mejor para ti, ¿no? Le dices, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y él decía, ¿no? Que cuando esto ocurre, se pasa a otro momento, ¿no? Yo le preguntaría a Marc, ¿no? Pues en este proceso de conversión, o sea, cómo también de iniciación cristiana te ayudó a discernir, ¿no? Tu vocación. Yo le preguntaría esto a Marc, si te parece. En concreto mi vocación de capuchino ahora. Sí. Bueno, sí. En un momento de camino te preguntas, ¿no? ¿Qué quiere Dios de ti? Sí. Bueno, fíjate que, Ana, gracias por tu testimonio, porque realmente me fijo que coincido en este anhelo profundo del porqué de las cosas, del sentido de la justicia, del no conformarse a veces y creo que empieza ahí la vocación, honestamente, porque una vez Dios ha entrado en tu vida, ¿no? Pues te transforma la mirada, o sea, todo lo que tú ves a la defensiva de repente es luz. Evidentemente son momentos donde el Espíritu Santo hay una gracia muy grande que te hace ver la realidad de una manera distinta, o sea, eso no siempre es así, ¿no? Ese encuentro, pero lógicamente ese sello que se ha puesto en tu corazón, ese abrazo del Padre, pues hace que bueno, pasan meses, luego yo le he dicho, no, me voy a Londres, pero hay algo que sigue allí, sigue latente y a veces haces pasos para atrás, o sea, no es un camino lineal y que tú te conviertes y venga, yo quiero ser fraile, o sea, en mi vida yo pensaría que acabaría siendo fraile, pero es verdad que ese anhelo, bueno, pues es que cuando se hace retrospectiva, seguro que todos habéis tenido la experiencia en momentos de oración en que el Espíritu Santo te hace ver tu realidad, tu pasado, y de repente empiezas a ver dónde ha estado Dios en cada momento. Entonces hay momentos en que, bueno, eso, ¿no? Me voy a Londres, me voy de misionero con adolescentes, todo muy bien, vuelvo, encuentro un trabajo, por decir, en una empresa de productos de limpieza, de administrativo, muy bien, sigo con mi camino, pero bueno,
es como que de repente te das cuenta que todavía sigue una insatisfacción vital, de que nada te satisface de lo que haces, ni de quizá de una profesión. Honestamente, pues yo era un joven y pues, buscaba novia, o no es que la buscara, digo, estás abierto a encontrar una novia. De hecho, estuve en una relación 3 años antes del 2014. Entonces, bueno, como joven, pues esto está ahí también, pero cada vez más hay un anhelo de intimidad. Yo pienso que en el fondo lo que ocurrió es que era un anhelo de intimidad con Dios, de muy fuerte, muy intenso, muy insatisfecho. Y eso, pues, bueno, a ver, que haga un poco de cronología para que yo me acuerde. En el 2018 yo recuerdo estando trabajando en una librería y pues de algún modo vivir una cuaresma muy, pues un día de mucha luz y el otro día de una depresión, o sea, como una montaña rusa increíble. Yo no entendía nada, pero me vino a la cabeza muchas veces ir al Cotolengo. Esta mañana he estado en el Cotolengo otra vez, después de 4 años. Sí, una alegría. Y yo quería ir al Cotolengo, no sé, y al final dices, no sé, tu vida de oración se intensifica y dices, esto es Dios que me está diciendo que voy al Cotolengo, total, porque me enrollo, voy al Cotolengo, o sea, se me acaba el contrato de trabajo, no busco trabajo, decido, es que da igual, es que son momentos honestamente que esto es lo hace el Espíritu Santo, porque esta valentía, yo siendo una persona de personalidad con miedos, con pánicos, o sea, una especie de coraje de, Señor, ¿dónde me quieres? O sea, ¿dónde quieres que esté? Porque ya había ido de misionero, ya había ido de aquí, ya había ido de allá, a Londres, es decir, ¿dónde me quieres? Y claro, total, que voy al Cotolengo y al final es así, en un momento de oración, a mí me viene la mirada de los pobres y de San Francisco. Entonces, San Francisco de Asís. Entonces yo pongo en el Google Franciscans de Cataluña. Esto es verdad, ¿eh? Y me sale el convento donde vivo ahora. Sí, es alucinante. Y wow. Y bueno, sí, la verdad es que, oye, esto es tan del Señor que sí, en el fondo es encuentras tu sitio. Y bueno, tenéis que rezar por mí porque yo soy profesor simple, todavía no he hecho los votos solemnes, entonces la perseverancia es muy importante, pero bueno, así es como llegué. Sí. No, gracias, Marc. Y también decir que es muy bonito porque todo el proceso que han hecho los jóvenes que lo conocieron, ¿no? Pues Marc, eso me ha sido una persona pues majísima, pero un artista, una persona poeta, ¿no? Muy sensible, con sus idas y subidas, ¿no? Y claro, y verlo ahora de fraile, los jóvenes como le adoran, ¿no? Porque desprende es como que ha encontrado su lugar, ¿no? Y es verdad, o sea, es como, wow, ver ese proceso de conversión que acaba en vocación es muy bonito para los que lo viven como espectadores, ¿no? Porque es como, de repente, cling, ¿no? Se ha encontrado el lugar, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué más podías preguntar? Que cuente yo un poco. Bruno es una persona muy importante. Es que las personas son muy importantes. Muy importantes. O sea, yo no he acabado fraile si no es por tanta gente que ha pasado. Y me acuerdo de una época que la gente, yo decía, estic anant pels caputxins, y la gente me dice, en català es diu, bueno, es que tú frareges por todas bandas, o sea, tú fraileas, no sé cómo se dice. Bueno, no sé, parecen tonterías, pero lo que te dice la gente en ciertos momentos te lo está diciendo el Espíritu Santo. Y Bruno también está ahí, porque Bruno una vez me dice, pero tú, sacerdote diocesano, no. Y así es. Perdón, porque hay muchos mosens aquí, lo siento. No, digo, es demasiado espíritu libre para ser cura. Necesita un lugar. No sé, no, pues mira, yo creo que es un poco testimonio, un poco lo que todos hemos visto, ¿no? Que cuando uno pues se pone, no sé, en manos del Señor, y yo creo que es ese tema, ¿no? De no esconder a Jesús, ¿no? Estos años de la delegación fueron muy bonitos porque no escondíamos a Jesús, pero a la vez había un clima como muy acogida, muy de confiar, ¿no? De hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hablábamos un poco, el tema es la mediación eclesial, ¿no? Yo creo que se trata de hacer lo que hemos de hacer, ¿no? Porque
donde hacen cosas raras, pero sí que generar espacios. A nosotros era Alfa, pero a lo mejor puede ser otra cosa. Pero es verdad que un método es como que, porque no es natural tampoco como acoger al extraño, es verdad. O sea, lo normal es que acoges a tu amigo, ¿no? Voy a hablar con mi amigo. En ese sentido, Alfa ayudaba un poco a la delegación porque era como, no, hay que ir a acoger al que viene, al invitado, ¿no? Como que te recordaban que el que venía de fuera habías de cuidarlo mucho. Y eso se notaba, yo no sabía qué era, pero claro, eso no era natural. O sea, estaba forzado, pero gracias a Dios, ¿no? Porque a veces que hay cosas que olvidamos, ¿no? Eso, pues, vas a la iglesia, acaba siendo como un club, ¿no? Tus amigos, mi gente, mis costumbres, ¿no? Y yo creo que es un poco el reto que tenemos como iglesia, saber generar estos espacios de que una persona que viene buscando, que no sabe ni qué viene buscando, pero que está como... y que, pues bueno, tiene preguntas y otras... Tiene un mar de historias, pero que necesita ser acogido, ser escuchado, no juzgado, ¿no? Y que la gente... Y un poco el tú a tú, yo creo que la importancia también es ese... Bueno, al final hay un momento que había una conversa. Marc, ¿no? ¿Qué pasa, Ana, no? Pues... Yo creo que también la amistad fue un poco la clave en nuestro caso, ¿no? Porque al final es verdad que si no... Es un problema como iglesia, una iglesia donde... Yo ahora estoy párroco, ¿no? Si alguien dice, ya no necesito más amigos, con estos ya estamos, claro, nadie se va a convertir, porque es a través de la amistad que, o sea, si nadie quiere ser su amigo, ellos no. O sea, y son amigos reales, es sincero, no son actores, ¿no? Sino que esa amistad, como decís, perdura hasta hoy, ¿no? Y lo bonito también eso, que es una amistad donde está el Señor ahí, ¿no? Donde puedes hablar de temas que no hablas normalmente, ¿no? Y hasta luego, claro, rezas juntos, eso es un tesoro, ¿no? Bueno, no sé. Y yo, Ana, también preguntarte, porque es verdad que Ana, claro, hizo un proceso de catecumenado y que acabó con... Felipe lo sabe. Y a Alberto también, que estaba allí. Ahora. Sí, Felipe Julie me dio el visto bueno para que me pudiera bautizar. Se hizo bien, se hizo bien. Bueno, un poco qué pasó y que ese proceso de catecumenado y claro, también tu familia y un poco hasta ahora, ¿no? Porque bueno, pues tú eres una persona, yo creo bueno, que intentas vivir tu fe de forma coherente y cada uno hace lo que puede, pero que sí, que es una cristiana madura, ¿no? Sí, o sea, mi conversión también ha sido bastante paulatina, no fue como la de San Pablo o es verdad, a veces hay conversiones que pasan de un día para el otro y a veces yo me acuerdo no la envidia, pero a veces escuchaba testimonios, ¿no? De gente que había tenido una conversión muy fuerte o en un santuario o se le había aparecido la Virgen sí, yo tenía más miedo aún, pero que de repente ya lo veían todo claro y entendían todo lo que decía la iglesia y yo me acuerdo de las largas conversaciones con Mosén Bruno y esto por qué, y por qué, y por qué, y leerme libros. Sí que es verdad que yo hasta hace poco continué viviendo en el pueblo en que vivía, entonces durante la semana lo vivía sola, porque en mi casa realmente cuando les dije que me quería bautizar fue duro, fue muy duro. A día de hoy siguen las bromas. Cuando voy a comer a casa, ahora no vivo con mis padres, pero siguen las bromas, siguen las malas caras, siguen las confrontaciones. Para mí es duro porque siento realmente que vivo entre dos mundos, realmente, que intento que sean uno, porque al final mi familia es la familia donde Dios me ha puesto, les quiero con locura. Y parte de que esté aquí al final también, porque no por mal, o sea, viene de ellos. Y ahora me estoy yendo un poco. A ver, bueno, yo empiezo a frecuentar la delegación cuando podía, porque sí que es verdad que entre semana yo estaba en mi pueblo y ahí quizá la fe sí que seguía viviéndola a mi manera. También hice cosas que creo que no se tienen que hacer, que es que era muy autodidacta y me empezaba a leer libros y no y a veces quizá algunos no los tendría que haber leído y tendría que haber leído otros, pero bueno, sí que es verdad que a mí me sostuvieron un montón las amistades que hice en la delegación y sobre todo esa mirada de acogida y esa mirada de realmente o sea, yo he frecuentado diversos entornos de la iglesia, no he encontrado mi movimiento, no sé dónde me quiere Dios, quizá no me quiere ninguno, pero o sea,
sí que es verdad que me ha ayudado a entender, ¿no? Y hay ambientes que me han ayudado y hay ambientes, bueno, Mosén Bruno sabe que soy muy sincera siempre y hay ambientes que no me han ayudado para nada. Me he sentido muy juzgada, me he sentido muy señalada. También a veces me he encontrado que cuando dices que eres conversa, o has sido drogadicta o promiscua, o no existen otros tipos de conversiones y lo fascinante del Señor es que crea historias preciosas pero de todo y, y sí que es verdad que en la delegación nunca tuve esa sensación. O sea, para mí es muy importante, y esto es una opinión, que haya un entorno diocesano de las diócesis que puedan converger los distintos movimientos, porque creo que enriquece, y a las personas al menos conversas nos enriquece muchísimo. Y entonces yo me puse en contacto con Philip Tully, le expliqué un poco mi conversión, me dijo que sí. También una figura que también fue importante para mí fue Bisba Tony. O sea, para mí fue una persona muy inspiradora. El amor que tenía hacia Dios, hacia las jóvenes y hacia hacerte ver que aunque no lo hubieras vivido desde pequeño, o sea, cómo te miraba Dios, ¿no? Y al final pues escojo una madrina que finalmente ella sí que forma parte, es una de mis mejores amigas, forma parte de un movimiento de iglesia y no pudo estar, pero sí con un padrino y otra madrina. Y en 2019, en la vigilia pascual, con Mosén Bruno, pues Mosén Bruno me bautizó, me dio la primera comunión y hice la confirmación. Y tenía dudas. De hecho, me acuerdo hablando un día antes con Bisba Tony. Es que no lo entiendo todo aún. Y me decía, bueno, tranquila. Y sobre todo el ánimo de Mosén Bruno, ¿no? Que me decía, no hace falta que entiendas todo aún, sino que veas un antes y un después. Y yo sí que veía un antes y un después en haber encontrado mi casa. Y ahora... o sea, mi conversión sigue, creo que es toda la vida la conversión, pero estos últimos 3 años de conversión han sido personalmente, familiarmente, muy duros. El Señor, no sé, no creo que el Señor me haya puesto a prueba, pero sí que lo ha permitido y ha sido una conversión yo creo que a mí el Señor me ha ido convirtiendo con regalos, pero también con cruces, pero para purificar más esa mirada y saber que Él debe ser el centro. Y ahora solo puedo estar agradecida. O sea, creo que no cambiaría. Hoy se lo decía, está mi compañera de piso por ahí que me ha venido a dar apoyo, porque a mí estas cosas me cuestan, pero le decía, es que creo que no cambiaría nada. Creo que no cambiaría nada. Bueno, no sé. Bueno, pues muchas gracias, Ana y Marc. Bueno, ahora también vosotros mismos, si queréis hacer alguna pregunta y hacer alguna consulta, pues allá vosotros. Llama, José Antonio, llama. José Antonio. Yo ya no arribo la misa. Aquí ya empieza misa. Bueno, no pasa nada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestro testimonio, porque estar ahí es de valientes, lógicamente, ¿eh? Hablar aquí ante tal jauría, esto no lo hacemos todo el mundo. Es complicado. Entonces, muchas gracias por... Y luego, solamente una pregunta es, ¿qué papel han jugado las parroquias, vuestras parroquias respectivas, en todo este momento de acogida, de acompañamiento? Y en este momento, ¿cómo os resituáis vosotros en vuestras parroquias? Bueno, entiendo que Mar es ya la vida de comunidad propiamente dicho, ¿no? Pero tú así en la parroquia, ¿cómo vives? Porque antes decías, no sé si me veo en algún movimiento. Sí. Lo ordinario y lo cotidiano son las parroquias, lo habitual es, ¿no? Pues yo por ahí. Sí que es verdad que, o sea, como he dicho antes, yo vivía en un pueblo en el Pirineo, en la parroquia solo hay abuelas y no existe ningún joven. De hecho, la gente del pueblo que me conoce de toda la vida me mira fatal cuando me ve que voy a veces ahí de vacaciones y voy cada día a misa.
Pero entonces sí que es verdad que con el párroco de ahí pues lo veía en misa, pero mi figura de referencia siempre ha sido Mosembruno. Sí, después de vivir ahí estuve un año en Londres también y entonces ahí viví los primeros meses una residencia de monjas y entonces hablaba con la madre superiora de ahí. Entonces no he tenido parroquia como tal yo, he sido un poco itinerante, la verdad. O sea, no. Y también considero que en Barcelona, en Cataluña en general, o sea, hay más, se vive más, ahora empieza a cambiar, pero se vive mucho más la fe de una forma más seguida en movimientos, ¿no? Es un fenómeno muy de ciudad. De ciudad, es verdad que la ciudad, muy bien, al final uno va aquí, va allá, ¿no? Y los jóvenes especialmente, ¿no? Y un joven hoy día es difícil. ¿Cuál es tu parroquia? ¿Parroquia? No sé. Yo voy a misa aquí, misa allá. Esto en ciudad, que no es lo ideal, ¿eh? Pero es verdad que cuando uno se hace más adulto, había que venir un testimonio de Susana, que pasa que, pobre, estaba vomitando. Entonces no ha podido venir. Susana es una señora que tiene 50 y pico años en mi parroquia, que realmente es una conversión de parroquia, ¿no? Porque a mí también me habría gustado un poco eso, que conversión de parroquia. Esta señora se convirtió porque su hijo había hecho la comunión en mi parroquia. Luego lo dejó, pero su hijo tenía un anhelo de Dios y se fue a Hillsong, a los protestantes, y ella iba con él a Hillsong. Luego fue a una iglesia evangélica, luego acabó en Utah con los mormones y luego acabó en Escocia haciendo teología, se hizo católico allí, y ella seguía a su hijo. Y luego en la pandemia se murió la madre de ella, y entonces ella entró en contacto otra vez con la parroquia nuestra, a través de las misas online, y ahí empezó otra vez, ¿no? Y bueno, este chico entró al seminario, al final lo ha dejado, pero sí, católico, pero es verdad, ella se ha quedado en la parroquia y realmente hace vida, ¿no? Y creo que también las parroquias tienen mucho futuro, pero es verdad que hay que generar estos espacios de acogida, ¿no? Y de... Esta mujer ahora pues ya hizo Emmaús y ahí fue también acabar un poco de ese proceso, una confesión que le ayudó y ahora está responsable de Emmaús, la parroquia, ¿no? Bueno, es verdad que yo también quiero explicarlo porque ellos son un caso, pero Sí. creo que sí, es que las parroquias es el gran reto que tenemos. O sea, y a mí me hubiera gustado, sí que es verdad que por mi situación personal las cosas pues se han ido dando como se han dado. Yo actualmente hay una formación que no he recibido desde pequeña, que he ido viendo en oración que era necesaria y que yo por cómo soy, por mi personalidad también me ayuda a aprender sobre todo a vivir mi fe también con mi entorno más directo que no es creyente, es decir, yo voy sola a misa cada día, los domingos mis padres no me van a decir, oye Ana, tampoco tengo la edad ya, pero quiero decir que siempre es una ayuda. Yo cuando estoy con mis amigas de fe, pues tiendo a ciertas cosas y que se convierten en más lucha cuando estoy en mi entorno de toda mi vida. Y actualmente yo, por ejemplo, voy a formación con el Opus Dei, voy a círculos. No creo que Dios me esté llamando ahí, pero sí que es verdad que agradezco un montón la formación. Y después sí que es verdad que dos de mis mejores amigas son miembros de Regnum Christi, que era un movimiento que tampoco terminaba de ver claro, pero empecé a hacer encuentro con Dios que sí que se comparte más, o sea, la parte de comunidad que no tengo en el Opus Dei, porque sinceramente no la vivo y creo que, bueno, cada momento tiene sus cosas, ¿no? Ojalá hubiera uno que reuniera todo lo bueno de cada uno. Pero el tema de la parroquia, sí que por cómo soy yo y cómo es mi personalidad y dónde veo a Cristo, a mí sí que me gustaría que se diera un entorno donde haya una formación, donde haya también un encuentro en comunidad, de poder compartir y de poder acompañarte. Y para mí sí que es un reto que hay aquí en Barcelona, sobre todo para los jóvenes. Para matrimonios, etcétera, creo que hay cosas, pero sí, en mi caso ahora es esta mi situación. Bueno, a ver, bueno, primero de todo os voy a pedir que recéis por mi superior, porque Bruno me ha liado tanto que me ha dicho, tranquilo, llegarás a la misa conventual. No llegaré a la misa conventual, pero bueno, no pasa nada, el Espíritu Santo ya... ¿Hacemos una otra pregunta? Sí, lo que queráis. Porque el tenía... ¿Para quién es la pregunta? Bueno, más quizá para Ana, para decirle que estés tranquila. Yo hace
ya no sé los años, bueno, da igual. Creo que fue en el 81-82. Yo sí había sido bautizado, hice la comunión, acompañaba todos los domingos a mi madre a misa, pero solo estaba. Y a los 17 años, en tercero de BUP, en mayo, víspera de Pentecostés, un compañero del instituto me invita a una convivencia de jóvenes de renovación carismática. Hace 34 años, va a ser en julio, que soy sacerdote. Ahora mismo estoy en 4 parroquias, que entre las 4 no suman 1000 habitantes. Y yo sigo buscando mi comunidad. Intento crear la comunidad donde estoy, pero no surge. Y yo sigo buscando. Ahora tengo una especie de comunidad virtual que yo les llamo Divina Providencia. Tranquila, que el Señor te va a llevar donde te tenga que llevar. Sí, sí. Da lo mismo el lugar. Y como ha dicho Marc, lo más importante son las personas, porque Dios se ha hecho persona. Muchas gracias por vuestro testimonio. Mosén Felip tiene una pregunta para ella. Está allí primero ella. Ah, perdón. Mi pregunta iba... Bueno, no es una pregunta en realidad, es una respuesta. Ana dijo, no sé dónde me quiere Dios y Dios hoy te quiere ahí sentada. Así que déjate llevar, no hay más. Mosén Felip. Voy a obedecer porque fue mi rector. Yo siempre fui muy obediente. Bueno, muy breve, pero... Bueno, yo es verdad que a mí siempre me ha hecho pensar que he estado metido en... pues organizando eventos de evangelización y tal, y en mi caso nunca hubo ningún programa, es verdad, en mi caso no hubo un programa, ni hubo nadie, sino que fue en la terraza de mi casa. Bueno, yo tenía 19 años, tenía novia, estaba en una gran crisis, mis padres me habían bautizado, yo no era cristiano, nunca había ido, no conocía a ningún cristiano, más que estudiaba diseño gráfico, tenía un adventista el séptimo día en mi clase, con el cual hablábamos, y un hijo de un pastor calvinista, con el cual también hablábamos y discutíamos. Y sí que, bueno, había un gran vacío en mi interior, un gran vacío. Y yo, la filosofía me gustaba mucho, leía Nietzsche, Dostoyevsky, leía también a Camus, ¿no? Y entonces, en un seminario de filosofía, trabajamos un libro de Remy Brague, que es Europa, la Vía Romana, con un capítulo dedicado al cristianismo. Y vino un seminarista, bastante raro, lo dejó al cabo de un año, y luego me dijeron que era una persona muy extraña, pero esa persona explicó que era cristianismo y me dejó como fascinado. Porque vi una razonabilidad en la fe que me tocó el corazón, ¿no? Dios pues nos ama, ¿no? Y nos llama a amarnos unos a otros, somos hijos de Dios, eso que habéis oído 1000 veces, bueno, millones, yo no había oído nunca, explicado de una forma adulta, ¿no? Y empezó a rayarme, ¿no? Entonces una noche, pues estaba yo ahí hecho polvo con mis historias y dije, mira, Dios, si existe, ayúdame porque yo no puedo más, ¿no? Entonces siempre me acuerdo, es que ahora se me mezcla un poco la nebulosa ya, ¿eh? Pero yo creo que estaba haciendo trabajos de la carrera, entonces vivo en 9º piso, veo todo Barcelona, ¿no? Veo las torres de la Vía Olímpica, tal. Entonces yo fumaba, ¿no? Entonces salía a hacer el cigarrito entre trabajo y trabajo. Entonces, bueno, mi recuerdo siempre es ver la luna llena, el mar, las torres, fumando y sentir que Dios existe y me quiere, ¿no? Que es real, es como ¡clung! Una esponja, una burbuja que pues fue ¡plop! Y irme a dormir y al levantarme el día siguiente, esta noche ha pasado algo, ¿no? Que no he soñado, no he pensado, ¿no? Era un cigarro solo, no tenía nada, ¿no? No había tampoco eso voces ni nada, pero sí un poco esa frase del Papa Benedicto, ¿no? De
un acontecimiento, no sé, ha pasado algo, ha sucedido algo, ¿no? Ha sucedido algo. Y ir a la universidad y para arriba, como veía los árboles, alguien los ha puesto aquí, por mí. O sea, de repente todo tiene sentido. El metro tarda porque alguien quiere que tarde, ¿no? Y de repente hay un señor de la historia, ¿no? Que lleva tu vida, ¿no? Y veo un chico con síndrome de Down delante, ¿no? Y me emociono porque alguien lo ha puesto ahí, lo quiere, ¿no? De repente, claro, hay una voluntad detrás de todo lo que te sucede que empieza a dar un sentido a tu vida que ya no es puro azar, ¿no? Y entonces empieza a buscar, ¿y qué pasa? Y se lo explicó a mi novia, sí. Pero eso lo explica a su abuelo, ¿no? Y entonces empieza a hacer un mensaje a su abuelo que, mira, tienes que ir al Cotolengo, porque su abuelo era del Opus, entonces, y él era voluntario en el Cotolengo, entonces yo vivía cerquita, y entonces un día cogí el autobús, fue allí, y en el Cotolengo empezó un proceso de... Fui mi iglesia, Cotolengo fue mi iglesia, allí con los enfermos, me sentí tan querido por ellos, de repente me sentía amado profundamente por ellos, y una monja me hizo de acompañante espiritual, me dejaba libros sobre San Agustín, y yo decía, esto me ha pasado a mí, entonces empecé a poner nombre a todo. Y entonces, bueno, pues acabamos cortando con aquella chica, ¿no? Y bueno, y al final, un año después, hice un catecumenado bastante cutre, mi catecumenado. Yo creo que es el catecumenado peor que he visto. Sí, fue un desastre. Pero bueno, al final, el 20 de junio del 99, pues fue bautizo, confirmación y comunión, ¿no? Bueno, a mí lo que siempre me ha ayudado es que Dios hace como que lo que le da la gana, ¿no? Y eso me ha dado como... Es que es verdad. Dios hace lo que le da la gana. Entonces, como... Pues hay que dejarle, ¿no? Más escuchar, fiarse y que te cambia la vida, claro. Encontrar al Señor te la cambia totalmente. Era eso. Bueno, muchas gracias a los tres, ¿eh? A los tres. Pero aquí estamos un poco buscando claves de primer anuncio, de acogida. Y mi pregunta para vosotros es: ¿realmente la gente joven necesita ser escuchada? ¿Creéis que estamos, la iglesia, las parroquias, los movimientos, estamos con la puerta abierta para escuchar? Una. Dos. Habéis dicho que las experiencias las habéis vivido en movimientos. ¿De verdad tampoco en las parroquias habéis visto nada atrayente? ¿O por el contrario habéis encontrado una puerta cerrada que lo primero que dice es catecumenado 2 años, que de ahí hay mucha gente que rebota como una pelota, ¿eh? Esas son las dos. Una, ¿estamos preparados para escuchar? ¿Escuchamos realmente? Y dos, ¿no hay ninguna experiencia que hayáis vivido de parroquia, de lo que tiene que ser más cercano? ¿Qué? ¿Vas tú? Vale, vas tú. Yo sí que querría compartir algo muy concreto de parroquia, porque es verdad que yo voy a la delegación de jóvenes y ahí pues tienes tu experiencia a través del curso Alfa y todo, ¿no? Pero es verdad que al final yo vivo en un pueblo en el campo, en Girona, que es diu Sant Andreu Salou. 150 habitantes, hay más animales que personas. No, y esto es verdad, pero fíjate que al final, en el pueblo de al lado, Vilubí d'Onyar, un día me invitan para explicar nuestra experiencia de NET, de lo de Estados Unidos, con una hermana, con Marta, y vamos ahí a compartir lo que hemos vivido en el grupo de catequesis que tienen, de parroquia. Y el sacerdote de allí se convierte en mi director espiritual. O sea, Bruno es my father, mi padre, en la fe, el que me engendró.
Hago muchas bromas, yo hago muchas bromas, pero en serio. Y luego el Mossèn Esteve, un sabio de 70 años que tiene ahora, es el que me dirige espiritualmente y yo estoy en los capuchinos también por él, es decir, de parroquia, de pueblo, es decir, una persona, pero eso sí, una persona de Dios, porque también es verdad, y esto lo digo con el corazón, cuando te encuentras parroquias donde hay un sacerdote que no cree en los sacramentos, que no cree en la presencia real de Jesucristo, que no cree en la fe. Soy un poco... Eso apaga, eso diluye, eso... Entonces, yo diría que, y yo doy gracias a Dios porque hay entornos, hay núcleos, como decía, ahora hablaré como un erudito. Benedicto XVI, dirigiéndose a los cardenales, cuando renunció como papa, les dijo... existió un concilio Vaticano II de los medios de comunicación, pero existió el concilio Vaticano II de la fe. Eso no era una lucha de poder y ha habido consecuencias, y yo esto le pongo nombre ahora y no lo he vivido, me lo han explicado. Y ojo que no quiero, hay cosas que ocurrieron buenísimas, de Dios, pero cuando es la ley del péndulo, ¿no? Cuando antiguamente debía ser de una manera, luego se convierte en lo contrario. Yo pienso honestamente que hoy en día, y el Benedicto XVI lo decía, hoy en día se está viendo lo que realmente era el Concilio Vaticano II, es decir, la vida sacramental, y eso no quiere decir que los cambios han sido buenos, buenísimos, gracias a Dios. Pero bueno, esto también un poco, yo noto honestamente que la juventud de hoy en día quiere autenticidad, el mundo te ofrece autoayudas, te ofrece psicologías que no te ayudan, psicologías que están muy bien algunas, no digo que no, y ayudas y todo lo que quieras, pero quieren la verdad. Y honestamente, cuando tú te pones en una adoración y miras a Jesús ahí sacramentado, eso es lo que convierte tu corazón, y no una racionalización excesiva como nos pasa en Occidente de las cosas. Y eso que implica en cuanto a parroquia, porque yo me enrollo mucho, en cuanto a parroquia yo creo que implica salir al encuentro de las personas, como decía Tony Badell, enamorados de Dios. Es que da igual, no tienes ni que pensar en qué piensa el otro, enamorados de Dios, y tú sales y es que Dios lo hace todo. Os prometo que esto ocurre porque tú no estás contagiando una idea, estás contagiando a una persona que vive en ti, y evidentemente con todas las infidelidades que uno hace y hacemos cada día, pero es como, wow, pasan tantas cosas cuando uno se cree que Dios vive en sí, en uno mismo, y que está en el otro, que entonces, bueno, yo pienso que generar dinámicas en las parroquias donde haya una revitalización de esta experiencia de Dios, y luego eso sí, combinado con lo que dice Ana, que tiene toda la razón, de formación, porque es cierto que también ocurre en Arenys de Mar, hace un tiempo que ha empezado catequesis de adultos también, y gente que lo pide, gente conversa también, que ha tenido encuentros, y honestamente a veces ocurre que los conversos arrastran a los que llevan toda la vida, pero está Dios en todos, en el hijo pequeño del hijo pródigo y en el hijo mayor, porque también arrastran a las personas que están ahí toda la vida, pero oye, escuchan lo que el Espíritu Santo hace y venga, vamos a ello. Es decir, yo decía que es como una especie de salir, de encontrarse, de fe pinya, que es diu en català, como en el mundo del esplai se dice, de fe pinya, de fe comunitat, porque la sociedad está sola, son bolets que estamos solos. Y bueno, me he enrollado un poco, pero... Una pregunta, si no, recojo. Pues yo agradezco también a los tres,
haber venido. ¿Qué quieres decir algo, Ana? Sí, claro. Vamos allá. Perdón, bueno, sí que es... Vale. Respecto a las preguntas, yo sí que viví, o sea, yo me bauticé, se me dieron dos opciones, bautizarme con el cardenal en la Catedral de Barcelona o bautizarme, si yo quería que me bautizáramos en Bruno, que para mí era una condición, en una parroquia en Nou Barris, en la parroquia de Vilapicina. Que de hecho estoy viendo, creo, un musén que concelebró con Mosén Bruno cuando me bautizaron ahí. Y realmente, por ejemplo, de cara a mis padres, ver una parroquia en un barrio trabajador, cerca del barrio de mi abuela, en Barcelona, llena, porque estaba llena, una vigilia pascual, la gente de la parroquia emocionada por mí, me venían a abrazar, gente, o sea, gente normal. Yo a veces sí que he visto parroquias que para mí, y he juzgado, me parecían un club de gente perfecta, y yo ahí no veía a Jesús y me desanimaba porque decía, yo aquí no me siento yo. Pero el día de mi bautizo es que fui tremendamente feliz y Jesús estaba en todas partes, o sea, fue precioso, y fue en una parroquia en Nou Barris. Y doy gracias a Dios que fuera así. Y fue en una parroquia. Y yo creo que sería muy feliz en una parroquia. Después, en el tema de la acogida, creo que la pregunta es también ¿a qué jóvenes? Porque a veces nos acordamos de los que ya están dentro de la iglesia, pero yo que tengo muchísimos amigos que no creen, hay una sed palpable que quizá no es directa hacia Jesús, porque no lo conocen, pero hay una sed en ellos y que intentan saciar con otras cosas, pero hay un anhelo. Y a mí a veces me genera frustración porque pienso, sí, o mi madre o mi padre, ahora mi hermano, por ejemplo, por amigos míos está empezando a ir a cenas de comunión y liberación. Y ves la acción de Dios, ¿no?, que ha entrado en mi casa, que nunca lo hubiera dicho. Pero es muy importante una iglesia abierta y no, perdón por lo que voy a decir, quizá, pero no una iglesia solo de palabras, sino una iglesia de acción. Y una iglesia que pide coherencia, pero que también es coherente. Que al final la iglesia está formada por personas y todos somos pecadores, todos estamos manchados, pero pedimos coherencia, señalamos el mundo y lo mal que está, pero ¿qué hacemos nosotros para acoger este mundo y las heridas que tiene? Porque una persona que no es acogida no se va a abrir. Y lo primero no es la moral y toda la formación, lo primero es un enamoramiento. Un enamoramiento, enamorarte de Cristo y enamorarte de la iglesia, de la gente que forma la iglesia. Y ver ahí algo que tú quieres para tu vida y que quieres que sea tu casa. Y yo creo que las parroquias tenéis, o sea, el papel principal. Yo no me hubiera convertido en un movimiento. Y hay muchísimos buenos movimientos, hacen muchísimo bien. Por eso la iglesia es plural, pero la parroquia está en la calle y Dios nos llama a todos. Entonces, como facilitar ese encuentro, que la gente no se sienta juzgada de primeras, sino que se sienta mirada con amor y a partir de ahí hacer un camino. Pero si no existe esta primera mirada de amor, si existe un dedo que señala, entonces claro que las parroquias, o sea, evidentemente el mundo está muy mal, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que las parroquias, en todos los barrios, en todos, porque aquí en Barcelona hay unas zonas que están llenas los domingos y hay barrios que están vacías? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y cómo podemos llevar a Cristo a la gente. Vamos a terminar, Es que vamos a misa. Ah, es verdad que ya hemos estado. Es que... Perdón, vísperas. Sabía que había una celebración. Es que... Venga, vale. Sí, dale, Salva. ¿Sabes?
Sí me ha dicho menos 20, pero yo podemos seguir ahí. Nada, solo una apreciación y en relación con lo que comentabas tú ahora de las parroquias. Me decíais el otro día, viste que fue muy escueto en la presentación. Soy el delegado de catequesis de Girona y antes de estar, hace 18 años, antes de estar destinado a esta parroquia donde estoy en el Maresme, estaba de párroco en Sant Andreu Salou y Caldes de Malapella. Hace 18 años. Me refería con esto que continuemos. Yo te estaba mirando antes y yo a este hombre lo conozco. No, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio, pero no pensaba que era de Girona. Pues yo estaba repasando y digo, no lo recuerdas, en Sant Andreu Salou no lo recuerdas. No. Pero bueno, más que nada que vayamos sembrando, porque me decía también un fraile, me decía, es que al final nosotros sembramos por aquí y el Señor hace salir vocaciones por allá. Pues continuemos sembrando, porque veis, esto es pues realmente pues, la confirmación de esta realidad que os digo. Adelante. No, también decir que en el fondo en mi caso también fue un tema práctico, que me fui a vivir a Barcelona y al final, claro, me fui a la delegación y no me había movido por Girona. Pero bueno, en el fondo sí que... Ahora, por ejemplo, conozco mucho al mossèn Antoni Coll, crec, que és un gran home i realment sí, no, molt content. A més, vaig molt a l'església, quan vaig al poble, perdona, muy implicado, soy bilingüe de naturaleza. Entonces, es también un gusto ahora ir a Caldas, a Sant Andreu, y una realidad viva también, ¿eh? Ojo, que es que a veces también es verdad que yo soy el primero que todo lo que dice Ana digo, sí, es verdad, pero también te das cuenta al final de cómo Dios a través de pequeñas personas, gente mayor también, o sea, están ahí. Sacerdotes de todas las épocas también, porque yo antes he dicho cosas, pero no, o sea, acoger a todo el mundo, todo es el pueblo de Dios, y esas realidades pequeñas son como los pequeños rebaños que se dice ahora, que núcleos que pueden ser llamaradas, ¿no? Y bueno, no sé. Yo digo una última cosa si queréis ya. Bueno, yo creo que ya he dicho todo, ¿no? Pero bueno, sí que es una iniciativa que queremos hacer aquí en Barcelona, que os comparto porque como idea de fondo, ¿no? Queremos hacer con la Delegación de Anuncio y Iniciación Cristiana un encuentro, un pequeño congreso ya para noviembre, se llama Congreso Inspira, y la idea es para parroquias que quieren evangelizar, ¿no? Yo creo que la idea de ahí creo que es un poco la que necesitamos, ¿no? Eso, el cómo, pues Inspira al final es, bueno, pues que yo creo que en Cataluña y en España hay parroquias que realmente están siendo evangelizadoras. El obispo Tony hablaba de manantiales, ¿no? Pues como hay lugares que está habiendo vida, ¿no? Y por alguna razón, ¿no? Y yo creo que es interesante conocer esas experiencias para inspirarse. Con inspiraciones yo creo que es muy importante, porque aquí cada parroquia, cada realidad es muy diversa, pero ver lo que uno está haciendo y que está dando un fruto, a lo mejor no sabe ni por qué esa persona, ¿eh? A veces no sabes, pero ahí hay algo, pues vamos a ver qué está haciendo y yo luego, pues a lo mejor puedo inspirarme para mi realidad, ¿no? Bueno, cosa que queremos hacer porque hay que constatar, o sea, el Espíritu está actuando en España y se nota vida, pero también necesitamos como estar abiertos a conocer, a querer más. A mí una cosa me ha dolido a mí siempre un poco en la iglesia, a veces cuando veo recelos, ¿no? Recelos de, oye, sí, pero este no es de los nuestros, uy, cuidado con eso, oye, pero ¿está dando vida? Eso es el Espíritu Santo, ya está. O sea, el nombre que sea, a mí me da igual, pero si hay una persona que está conociendo a Dios, algo bueno se debe estar haciendo, porque si no, no estaría pasando. Y si en un lugar pues no está sucediendo nada, desde hace muchos años a lo mejor hay que reflexionar por qué no está sucediendo nada. Porque a lo mejor hay algo que se podría cambiar, se podría ver. Yo creo que es algo como que debemos hacer, ¿no? Ver, conocer, inspirarnos y luego confiar, ¿no? También. Pues terminamos, agradecemos a los tres su testimonio, su experiencia. Yo creo que ha quedado más que justificado el título de esta mesa de comunicaciones, donde hemos visto cómo la acogida de la mediación eclesial en el primer anuncio no es un cuento, ¿no? Sino que
como hemos dicho siempre, no hay que separar las cosas. Yo siempre digo que el cristianismo es y, siempre y, no es o, no es tú a tú o método, no es parroquia o movimiento, no, es y, siempre y. Y en la medida que vamos uniendo, pues vamos encontrando cada uno el camino que el Señor nos va mostrando. El área de primer anuncio, sabéis que está a vuestra disposición desde la Comisión de Evangelización, pues estamos intentando pues dinamizar y concienciar a las diócesis de este instrumento en el sentido, no como algo método simplemente, ¿no? Sino como conciencia, ¿no? Como conciencia. Quizá este sea, ¿no? Se está hablando, Evangelii Gaudium creo que da una clave, de que quizá el elemento que puede cambiar esto, que algo no va, algo no funciona, pueda ser el primer anuncio, no solamente como primero, dice él, sino como principal, por tanto como conciencia de cómo hacemos todas las cosas. Pues en el área de primer anuncio intentamos reflexionar sobre esto, intentamos crecer sobre esta realidad como un elemento de la conversión pastoral que nos está pidiendo la Iglesia. Y por eso elegimos este tema también para las jornadas y unimos a la Comisión de Laicos. Pues ¿vas a dar avisos? Pues un aplauso para ellos.